Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar unos riquísimos snacks de alga nori. Para hacer estos riquísimos snacks solo vamos a necesitar unas láminas de alga nori, harina de garbanzo, agua y las especias que queramos. Yo voy a utilizar pimienta negra molida, cúrcuma y un poco de sal. Vamos a preparar la masa con la harina de garbanzos. Ponemos la harina de garbanzos en un bol amplio. Ponemos sal, una pizca de cúrcuma, la pimienta, que le da un toque muy rico. Me estoy aficionando a ponerle pimienta a todo porque la verdad es que me encanta el toque que da de sabor. Lo mezclamos todo bien. Esta es una receta que, a ver, no os voy a dar cantidades porque es una chorrada. Es simplemente mezclar en seco esto, ponerle el agua y luego depende de la cantidad que vayáis a hacer o de vuestros gustos y tal, entonces no voy a poner cantidades, ¿vale? Os voy a decir cómo tiene que quedar la textura y ya está. Vamos poniendo el agua poco a poco y removiendo bien para que no se formen grumos. Este es el secreto para que no te queden grumos cuando haces una masa con la harina de garbanzo. Si se la pones todo de golpe, te quedan grumos y es muy difícil luego de quitar. Bueno, siempre tienes la batidora, pero bueno. ¿Veis? Así se queda fina y suave. Tiene que quedar una masa un poquitín gordita. No tiene que quedar muy líquida porque si no se nos va a escurrir de la alga. Entonces le voy a poner un pelín más de agua, creo yo. Y así lo voy a dejar. Si os pasaréis del punto con el agua y tal, simplemente es ponerle un poco más de harina y listo. Pues esto ya lo tenemos. Cortamos el alga nori a tiras y luego al medio. Ponemos abundante aceite a calentar en una sartén. Ahora tenemos que ir bastante rápido, ¿eh? Pincelamos con la harina de garbanzo un lado de las algas, de las tiras del alga, y las ponemos en la sartén por el lado de la masa. Vamos pincelando e incorporando. ¿Veis? Se van hinchando, dorando. Esto es muy rápido, la verdad es que es un snack súper rápido, sencillo y es que queda riquísimo. El otro día me apetecía algo así diferente, saladito, y no sabía muy bien qué me apetecía, se me ocurrió esto y madre mía. Nos duraron 5 minutos los snacks que preparé, así que ahora, bueno, cuando los preparéis haced en cantidad porque van a volar, yo os lo digo yo. ¿Ves? Cuando tengan un color doradín, pues se sacan a un papel absorbente
Y ya están listos. Ahora les espolvoreamos un poco de sal en escamas o la que queramos por encima para que tengan un puntín más de sabor. Y ya está. Un poco de sal. Y a comer. Y este es el resultado. Veganízate. Pues ya veis, cuando nos apetece picar algo, hay vida más allá de las patatas fritas y este es el ejemplo perfecto. Un snack muy rápido, riquísimo y muchísimo más saludable. Recordad que no conviene abusar de las algas, pero bueno, de vez en cuando tampoco pasa nada. Los ingredientes de esta receta, como siempre, abajo en la descripción del vídeo, donde vais a encontrar también los enlaces a mis redes sociales. Dejadme un like si os ha sido útil esta receta y os parece que merece la pena. Yo creo que sí, que está muy buena. Suscribiros si no lo habéis hecho, compartid con todo el mundo, darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!